Buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia, si me permitís. Enrique, es una maravilla que los amigos te presenten, ya quedas fichado para siempre. Sí, porque en realidad una corriente enorme de simpatía y un grupo extraordinario nace el año pasado, a partir del congreso que se hace en Cartagena, el primer congreso sobre la Armada, sobre la Gran Armada y la Contraarmada, y ahí fue donde nos conocimos y a partir de ahí se ha generado una fantástica amistad y un grupo muy divertido. Ya hemos estado por La Coruña dando buena cuenta de las viandas como hacía falta y al mismo tiempo recorriendo los lugares históricos donde transcurrió este episodio de la Contraarmada y espero que esto sea el inicio de lo que haga falta, que lo está siendo ya. Y cuando nos quitemos la pandemia encima, pues bueno, otra vez para arriba. Pero seguimos yendo para arriba y es un orgullo ser compatriota de este pueblo que está tirando para adelante contra la pandemia y contra todo lo que haga falta para salir de aquí. Sí, la verdad es que he tenido suerte de dedicarme ya desde hace 40 años, es verdad, al episodio de la Contraarmada. Tuve la suerte primero de ser español y después de nacer justo en el sitio donde se desencadenó este terrible episodio, el episodio de la Contraarmada, La Coruña. En La Coruña sí que tenemos la memoria viva de María Pita. María Pita es la heroína local de La Coruña. Tenemos ahí la plaza con una estatua que puso el alcalde Paco Vázquez y nosotros, los coruñeses, pues sabemos desde siempre que María Pita es la heroína local. Y lo que quería, ya emulando a mi padre, como bien dijiste, Enrique, era pues escribir una novela sobre este episodio histórico, una novela de María Pita, ¿cómo no? Ya puestos a elegir, pues de María Pita. Y así empecé a mis 20 y pocos a documentarme sobre este tema que en principio se presentaba como un ataque pirático a La Coruña que fue repelido por la población y se hizo famosa María Pita porque mató a un alférez. El alférez que consiguió subir a la brecha. En realidad este episodio, al empezar la investigación, la documentación para mi novela, pues muy pronto me di cuenta de que había un gazapo gigantesco, porque ya las primeras investigaciones me llevaron a la idea de que eran muchos barcos. Pronto llegué a textos que hablaban de 120 barcos. Hoy sabemos que fueron más de 180. Pero en todo caso, 120 barcos o 180 barcos no es lo que trae un pirata para atacar una ciudad. Traerá un barco o dos, no 180. Entonces ahí había un gazapo histórico enorme. Esto era una cosa completamente distinta. Y de tal manera me atrapó esta historia que dejé, que no pude escribir la novela, puesto que ¿para qué hacer una novela histórica sobre un hecho histórico desconocido? Primero había que sacar a flote el hecho histórico. Y así me desvié, me derivé desde la narrativa al ensayo, y a un trabajo, y el trabajo cambió, no un trabajo tanto de creación, sino un trabajo de investigación. Y en esta fase inicial pues conté con toda la historiografía local coruñesa, que al paso de los siglos, en el siglo XIX fue muy importante, en la época romántica, María Pita en el tercer centenario ya fue estudiada a fondo, y antes ya había algunos estudios, y después también, y así recopilando todos estos datos, y ya con mis primeras investigaciones en la Biblioteca Nacional y en otros archivos, pues di a luz ya hace 18 años un librito que se llamaba La Guerra de la Sirena, nueva perspectiva de María Pita, donde ya incluí por primera vez planos sobre las operaciones militares, y aquello fue una crónica novelada. No quería desprenderme de la novela, pero en realidad era una crónica. Era una crónica con pinceladas literarias. Eso lo entendió mi muy querido José Luis Casado Soto, que en paz descanse, un enorme investigador cántabro que ya había ganado el premio Virgen del Carmen en 1989
1588 con su libro, con su gran libro Los barcos españoles, la Gran Armada de 1588. Él lo entendió, me prologó con mucho cariño la Guerra de la Sirena. Y bueno, ese libro después lo presenté aquí, lo presenté en Madrid, lo presenté en la Casa de Galicia. Y allí pues también tuvo éxito, e incluso allí me tentaron, me provocaron a contarlo todo, porque bueno, La Coruña, vale, lo sabíamos, pero es que La Coruña solo fue la primera escala de la contraarmada. Y entonces ya definitivamente, o por ahora, aparcando la novela, me lié a la investigación de lo que había ocurrido después. Esto fue mucho más difícil, puesto que era una terra incógnita, no había sido todavía desbrozado, muy poco desbrozado. De hecho, lo poquísimo que había sobre este tema era más bien para ocultarlo que para explicarlo. Entonces empezó pues ya una aventura puramente de investigación. Empezaron mis viajes a Simancas, nuestros viajes a Simancas. Allí pues muchos partes de guerra tuve en la mano, partes de guerra que el último que había leído era Felipe II prácticamente, porque tú cuando encargas un documento, si nunca nadie lo ha encargado, pues lo tiene que microfilmar. Después ya queda microfilmado y así no estás manipulando los documentos siempre que alguien los encarga. Y así me fui haciendo con un acopio importante de documentos inéditos, partes de guerra. Después necesitaba narraciones. Encontré una extraordinaria narración después de una búsqueda muy minuciosa en la que fui ayudado por el personal de la sección de biblioteca de raros de la Biblioteca Nacional. Allí encontré, después de investigar catálogos antiquísimos, pues una gran narración coetánea, española, entre otras. También en Portugal encontré narraciones portuguesas, en la biblioteca, en el Museo Naval, en la Real Academia de la Historia. Y así me hice con un montón de documentos que contradecían flagrantemente lo que se había dicho antes. De hecho, el haberme fiado al principio de la bibliografía previa me hizo perder mucho tiempo, porque al final tuve que tirar a la papelera muchos folios porque nada era tal como se había contado hasta ese momento. Al final, con un montón de piezas de rompecabezas, una vez que tuvimos la pieza de rompecabezas, montamos el rompecabezas y nació Contraarmada, la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra. Esto se publicó en el 2011 y tuve la enorme suerte de contar con el apoyo del Instituto de Historia y Cultura Naval, que al final, pues entre todos conseguimos que el Ministerio de Defensa tomase cartas en el asunto. De hecho, fue una coedición del Ministerio de Defensa y una editorial comercial, lo cual fue muy importante, porque al ser un libro tan revolucionario era muy importante que tuviese un marchamo de credibilidad, y nada mejor que el logotipo del Ministerio de Defensa. Y así empezó a andar, Contraarmada, la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra. Y fue un libro que tuvo mucho éxito, no éxito como está teniendo ahora esta nueva versión, porque es una cosa completamente distinta, con una editorial totalmente distinta, pero sí que tuvo un éxito relativo y poco a poco. Y una vez que esto fue ocurriendo, pues me acuerdo que fueron unos años muy bonitos de presentaciones por España adelante, de conferencias por ahí, hasta que empecé mi idea de publicarlo en inglés sabía que la única manera de poner a andar esto era publicarlo en inglés. De hecho, hice una traducción, encargué una traducción al inglés, y una vez que la tuve, empecé a buscar una editorial. Bueno, en realidad la primera editorial con la que conecté fue con Bloomsbury. Me pareció que era una editorial que podía ser propicia para estos temas. Y en realidad lo fue. Bloomsbury me hizo caso, me dijo, ¡y qué interesante! Y tuve que pasar unas cribas académicas muy, muy estrictas. Tuve que hacer un resumen muy exhaustivo del libro, resumen que a su vez fue leído por especialistas en las Islas Británicas, que emitieron su veredicto que yo a mi vez tuve que contestar, y así Bloomsbury Bloomsbury se aseguró de que el libro era necesario. Y entiendo las prevenciones de Bloomsbury, no solamente desde un punto de vista meramente académico,
sino también desde un punto de vista distinto. Porque no estamos hablando de un hecho histórico, de un hecho histórico secundario para Inglaterra. Estamos hablando de un hecho histórico absolutamente central. Yo diría el hecho histórico central del nacionalismo inglés. El mito fundacional del nacionalismo inglés es la grandísima victoria contra el gigante español, la gran batalla naval, etc. En ese sentido, claro que Bloomsbury quiso pisar sobre terreno firme, pero al final, después de volver a traducir el libro, de dejarlo muy bien, con un buen traductor, por cierto, y especialista en temas españoles, un profesor de la Universidad de Bristol, Peter Gold, pues al final el libro se publica en inglés en el 2018. Es verdad que no se publica para el gran público, pero sí que tiene una distribución académica. Una importante distribución académica en todas las universidades, las principales universidades anglófonas. Y la respuesta de estas universidades, en forma de numerosas reseñas de las principales revistas de historia militar, historia naval en inglés, pues fueron muy positivas. Fueron muy positivas, aunque el libro tiene un carácter narrativo muy fuerte y los españoles somos los buenos y los ingleses son los malos. En fin, como han hecho los ingleses siempre. Pero cuando digo que los españoles son los buenos y los ingleses son los malos, no lo estoy diciendo en un sentido moral, sino en un sentido de mero relato, en un sentido de ubicarnos sin complejos, siendo conscientes de cuál es la nacionalidad del historiador de turno. Bien, pues este libro, y además este libro con un fuerte carácter narrativo, en ese sentido, pues claro que sientes empatía por los pobres coruñeses que están siendo masacrados, etc. Vale, pues este libro, con todas sus características, triunfa a nivel académico en Inglaterra y sí que entra como un cuchillo, aunque no a nivel popular, pero sí a nivel académico entra como un cuchillo caliente mantequilla. ¿Por qué? Pues porque a Gran Bretaña le ocurre algo parecido a lo que nos ocurre a nosotros. Parecido, pero simétrico. Nosotros no conocemos, aunque cada día que pasa conocemos más, pero no conocemos nuestros grandes méritos, y sí nuestros grandes supuestos, o no, defectos o errores. Pero en el mundo anglófono es al revés. Ellos tienen una visión tan distorsionada, o más distorsionada, que la nuestra, pero al revés. Y aunque esto parezca que es una enorme ventaja para ellos, esto es una enorme ventaja para ellos. Bueno, una enorme ventaja para ellos, pero a nivel académico, a nivel estrictamente académico, claro que tiene que ver, claro que hay personas profesionales que dicen, oiga, no es así la historia. Entonces, en este sentido, había llegado hasta tal punto la distorsión en el mundo anglo que no conocían la historia de la contraarmada. No la conocían porque, primero, porque nadie quiso construir un relato sobre ella, es lógico. Segundo, porque lo que se escribió en inglés sobre este tema fue para ocultarla. Ya se escribió en el propio 1589 y hasta ahora. Lo poco que se escribió fue para ocultarla. Y también porque no tienen el corpus documental que tiene España, ni muchísimo menos. Es muy importante entender que cuando se enfrentan España e Inglaterra en 1588-89, en la guerra anglo-española, la diferencia entre España e Inglaterra es enorme. A nosotros hoy nos resulta difícil entenderlo, puesto que la historia ha ido avanzando y tenemos la tendencia inevitable a juzgar el pasado desde el presente. No podemos hacerlo de otra manera porque estamos ubicados en el presente. Pero tenemos que hacer un esfuerzo de imaginación para darnos cuenta que en aquella época España era la primera potencia mundial. De Inglaterra era un país que estaba amparado en la inaccesibilidad de su isla y que estaban dedicados pues a la piratería. A la piratería, puesto que no podían hacer otra cosa. En este sentido, no se puede comparar el aparato documental español. Felipe II crea él mismo el archivo de Simancas para ir
para ir archivando los documentos que día a día entran y salen del Escorial, y son documentos que se inscriben en una estructura burocrática piramidal gigantesca. La primera gran estructura piramidal gigantesca de la historia de la humanidad, en lo que se refiere a documentos que entran y salen, de cualquier sea de Filipinas o de las antípodas. En ese sentido, los documentos españoles son muchísimo más numerosos y muchísimo más fidedignos. La documentación inglesa tenía otra finalidad y otra naturaleza, debido al diferente momento histórico. Entonces, en este sentido, claro que los ingleses tampoco sabían literalmente lo que le pasó a la Contraarmada. Pero no lo sabían porque no podían saberlo. No tenían esos documentos. Es eso por lo que Bloomsbury no pudo dejar de publicarlo. No pudo. Una vez que esto se publica en inglés, y una vez que sigue este libro generando interés en España, pues ya la Contraarmada empieza a ponerse sobre la mesa. Poner con la Contraarmada sobre la mesa es directamente tapar la invencible. Hasta tal punto que España da un paso de gigante, un paso importantísimo, que es la celebración del primer Congreso Internacional de la Gran Armada de 1588 y la Contraarmada de 1589, cuando nos conocimos, Enrique y yo. Y ese Congreso, en ese Congreso ya se veía venir que iba a haber un choque de trenes, se veía venir que estaba, por un lado, una visión casposa y oxidada, la Invencible ya se estaba un poco empezando a caer a trozos, entre otras cosas por grandísimos libros como el de José Casado Soto en 1988, o el libro de Antonio Luis Gómez Beltrán en el 2013, y otros. O la increíble Batalla del Mar Océano, 10 tomos. 10 tomos que iluminan este hecho, 10 tomos de documentos, que iluminan iluminan la llamada por parte de Invencible, como ningún hecho histórico ha sido iluminado en la historia de la humanidad. Con todo esto, asistimos al derrumbamiento del mito de la Invencible en Cartagena. Y asistimos a la emersión de la verdadera historia, de lo que le pasó a la Gran Armada, a la Felicísima Armada en el 88, y de lo que le pasó a la Contraarmada en el 89. Todo esto se recoge minuciosamente en esta nueva versión del libro. Una vez que ocurre esto, pues ya las fichas de dominó son imparables. Y de hecho, Inglaterra toma cartas en el asunto y se presenta la BBC en La Coruña, porque ya quiere, porque sabe, ya se han leído los ingleses el libro, ya saben que hay un conocimiento histórico importantísimo que no tenían, y en ese sentido, pues la BBC, como científica y cultural, es la BBC. Claro que se presenta en La Coruña, claro que quieren saberlo, claro que se leen el libro, me entrevistan, y en ese momento hay ya un salto cualitativo a nivel de conocimiento popular. Porque no es lo mismo un libro que un documental. Un documental que nada más no solo se estrena en Inglaterra se estrena en febrero del 2020, justo un mes antes del inicio de esta crisis, y en Estados Unidos 9 meses después. Incluso cuando se presenta en Estados Unidos me llegaron mensajes de los Estados Unidos. Ahora ya pues es un documental que ha visto millones de personas. Entonces, en este sentido, nos damos cuenta de que está habiendo una revolución de 400 y pico años después, 430 y pocos años después, está habiendo una auténtica revolución historiográfica que acaba con un relato de una fuerza enorme, construido en un momento muy propicio y necesario para Inglaterra, que es Inglaterra tiene que construir este relato. Inglaterra construye este relato ya desde... ¿Por qué? Primero, porque Inglaterra vivió la llegada de la Gran Armada, de la Felicísima Armada, como el fin,
se le venían encima los españoles. Y no solamente eso, la mitad o un porcentaje muy importante de los ingleses estaban esperando que llegase la Invencible. Pero llevaban esperando eso muchos años. Las primeras llamadas de auxilio de los católicos se remontan muchos años antes, pero por fin Felipe II acude a esta llamada de auxilio. Todo es distinto a lo que se nos ha vendido. Isabel I de Inglaterra, el trono de Isabel I de Inglaterra es un trono que se mueve, es un trono muy inestable. Estos panfletos que van a construir los ingleses primeramente nacen del susto tan enorme que se llevaron y del alivio tan gigantesco que subsiguiente. Pero por otro lado también nace estos panfletos de la necesidad que tiene Isabel de generar un estado de opinión según el cual todos los ingleses tenían que estar en contra de los españoles, lo cual era falso. Con todo esto, bueno, y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que Inglaterra aún no empezó su andadura como imperio. España es la primera potencia mundial, sí, pero Inglaterra aún no ha empezado su andadura como imperio. Todo esto va a conllevar que se construya un relato absolutamente fundamental y fundacional inglés, y si a esto le añadimos que después Inglaterra le añadimos la progresión inglesa en los últimos 400 años en lo que se refiere a influencia e incluso a expansión territorial, pues todo esto hace que este germen se convierta en un gigantesco árbol. Es el famoso árbol del Invencible que papela de tapices Westminster, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo tiene su caducidad. Todo tiene su caducidad porque de la misma manera que Inglaterra genera todo esto, España no lo genera porque tampoco lo vivió así. No lo vivió así España, ni tampoco necesitaba generar mitos fundacionales porque llevaba más de un siglo expandiéndose por el planeta. Sus mitos fundacionales eran mucho más antiguos, eran medievales. No estaba en ese momento España. España no vio la contraarmada que se vino contra La Coruña y después contra Lisboa, pero Madrid no estuvo manteniendo la respiración como la estuvo manteniendo Londres, no tiene nada que ver. Todo este conjunto de factores hacen que hayan nacido sobre unos acontecimientos históricos similares, el fracaso de la Gran Armada y el fracaso de la contraarmada, que hayan sido tratados de un modo absolutamente dispar, hasta el punto de que uno se convierte en uno de los grandes momentos históricos de la historia de la humanidad, ¿perdón? Y el otro desaparece. Vale. Y llega esta época, estamos ya en el siglo XXI, estamos en el siglo XX, siglo XXI, España pues se ha homologado de alguna manera en muchos sentidos, sí, en muchos sentidos al modo de vida de la vieja Europa. Hemos pasado un par de siglos muy malos, pero bueno, nos hemos recuperado. Y en este momento pues España mira hacia el pasado con unos ojos nuevos y distintos, y ya está ocurriendo. Y por otro lado, Inglaterra también mira hacia el pasado con unos ojos nuevos y distintos, pero de un modo simétrico uno y otro. Todo este conjunto de circunstancias pues está haciendo emerger la historia. La historia como lo acontecido es una cosa, la historia como relato es otra. Evidentemente, siempre que hables de lo acontecido, tienes que construir un relato. Pero es cierto que si eres consciente, plenamente consciente de lo que estás haciendo, entonces es mucho, y si no tienes una intencionalidad distinta a la transmisión de contenidos históricos, pues entonces puedes acercarte mucho más a lo acontecido. Y esto es lo que ha pasado. Esto es lo que ha pasado y me ha tocado a mí por la casualidad de que estaba allí, estuve en el sitio adecuado y en el momento justo. Si hubiese nacido antes o si hubiese nacido después no hubiese ocurrido. Si hubiese nacido en otro sitio tampoco. Pero ocurrió, me tocó. Y en este caso, pues una vez que se produce el Congreso de Cartagena, una vez que la BBC toma cartas en el asunto, pues la principal editorial en español toma cartas en el asunto. Perdón, y el resultado final es este libro. Este libro, que es una versión actualizada del publicado en el 2011, pero con todas las actualizaciones en el tema de la Armada Invencible que han ocurrido en los últimos 10 años. Este libro juega
con el diluvio de documentos de la batalla del Mar Océano, juega con todo lo que se ha escrito a nivel científico sobre el Invencible, Antonio Luis Gómez Beltrán. Entonces, al hacer eso, y con Casado Soto, y con una tradición de historiadores que han estado martillando durante años, ya han dejado la cosa a punto de caer. Yo he podido dar una patada, simplemente, subiéndome a gigantes. Entonces, esto es lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que ocurrió? Para telegráficamente decir lo que pasó. Bueno, en realidad, lo que pasó en el 88-89 no tiene nada que ver con lo que con lo que tuvimos que estudiar en el colegio. La Felicísima Armada era un convoy de transporte de tropas escoltado por 20 galeones. Aquellos galeones estaban recién construidos después del encuentro de Lisboa de 1580, cuando Felipe II hereda Portugal. Sé que sabéis que se queda en Portugal un par de años. Ahí hay una fusión entre todas las técnicas portuguesas y españolas. Como mi amigo también, que también conocimos en Cartagena, Augusto Salgado ha investigado. En fin, nacen unos barcos extraordinarios, los galeones filipinos. De los 20, vuelven 17 a puerto. También había unos barcos de interés militar, las naus cantábricas, que tan bien analizó Casado Soto y después Antonio Luis Gómez Beltrán. De las 29 vuelven 21. Pero es que estos son los que mantuvieron los combates. Y estas naves de interés militar vuelven. ¿Quién naufraga? Pues barcos de construcción extranjera. 6 urcas alemanas, 5 urcas flamencas, 8 barcos italianos. No, 6 barcos italianos, 2 barcos croatas. ¿Estaban cargados con la mejor infantería del mundo? Sí. ¿Fue una tragedia? Sí. Se hundieron barcos de transporte. Barcos de transporte que habían sido embargados o que habían sido alquilados. Pero la Gran Armada vuelve a puerto. La Gran Armada vuelve a puerto con esas tremendas pérdidas humanas, vuelve a puerto. Pero los ingleses con sus brulotes lo que consiguieron es que los españoles se pasasen de largo el punto de encuentro donde esperaba Alejandro Farnesio. En aquella época la navegación estaba absolutamente mediatizada por el viento, y el viento, a su vez, tenía sus corrientes dominantes. Si te pasas de largo de un Dunkerque, se acabó. Y los ingleses lo que consiguieron es que si nos pasásemos de largo con los brulotes y con los propios vientos, con los brulotes, y hostigando a la flota para que no consiguiese reunirse con Farnesio. La reunión con Farnesio en todo caso era muy problemática, y quizás no se pudiese haber producido de ninguna manera debido a la imposibilidad de que los galeones se acercasen a Dunkerque y a Newport, donde estaban los tercios de Farnesio a escoltar, por un problema de calado. Como muy bien explicó Farnesio, los galeones no podían acercarse a esa costa arenosa. Las pérdidas mínimas. Gravelinas mínimas. En todos los encuentros en el canal, mínimas. Pérdidas inglesas. Cuidado. Han sido ocultadas hasta hoy. Tenemos espías de Felipe II que hablan de pérdidas importantes. No sabemos quién perdió más ahí. Las pérdidas españolas se concentraron en pocos barcos porque atacaron muchos barcos ingleses a pocos barcos españoles, y las pérdidas inglesas se difuminaron en muchos barcos, pero no sabemos quién perdió más en los encuentros en el canal. Lo que sí que sabemos es que perdió mucho más España porque se abortó la operación anfibia. Y porque la única manera que tenía España de volver era circunvalando las Islas Británicas. Porque es imposible navegar contra el viento. Sencillamente imposible. Con una carabela puedes. Con un galeón también. Con una nau cantábrica también. Con una urca no. Con una carraca veneciana no. En fin.
la contraarmada, la Gran Armada tiene que desencorvar las islas británicas, y se producen tremendos naufragios y otros incidentes que en este libro se recogen uno a uno. Este libro da exactamente recoge el destino y la tipología de cada uno de los barcos perdidos de la Gran Armada. Esto lo considero importante, y esto es una novedad con relación a la anterior versión, para disolver de una vez el relato de la gran batalla. No. Además, es que, tome, aquí están los barcos perdidos, tipología de los barcos, dónde, cuándo y por qué se perdieron. Dejemos ya de construir relatos sobre cosas que ya no se pueden construir. Pero hay un dato fundamental, y es que la Gran Armada volvió a puerto, gracias a la extraordinaria calidad de aquellos barcos que nacen de estas reuniones en Lisboa a partir de 1580, y de esta unión de las técnicas constructivas portuguesas y españolas. Y además es que estos barcos que vuelven a puerto fueron los que nos mantuvieron los combates. Esto es importante saberlo. Y aquí se recogen en el libro descripciones de los combates minuciosas que están todas recogidas en la Gran Batalla del Gran Océano y en otros libros y en otras colecciones documentales. Y vemos claramente que las cosas no fueron en absoluto como nos han contado. En todo caso, Isabel sabe que tiene una ocasión irrepetible. Porque los barcos han vuelto, sí, pero son barcos de madera. Han vuelto hechos un asco. Hay que repararlos. Hay que repararlos enteros. Y volver a poner de jarcia, etc. Durante unos meses España está huérfana de galeones. España está huérfana de poder naval en el Atlántico. Es una cosa realmente peliaguda. Porque España tiene un imperio, pero un imperio con su hilo umbilical es la península. Si tú cortas ese hilo umbilical, pues realmente, como dijo Bobadilla, como dijeron otros hombres de guerra, hombres de mar, a Felipe II, dijeron, semejante concentración de fuerza en el Atlántico genera un riesgo. El riesgo tenía que asumirlo Felipe II para llevar a cabo esa operación, pero en realidad la flota, el riesgo se consumó y la flota, aunque volvió, durante unos meses estaba inhabilitada. En ese sentido, Inglaterra tuvo una ocasión irrepetible. Si atacaba en ese momento, pues literalmente podía seccionar Portugal de España, tomar las Azores, romper el hilo umbilical, penetrar en Brasil y lo que hoy Hispanoamérica, Iberoamérica, no existiría como hoy la conocemos. Quizá no se hablase español en América, no sabemos lo que hubiese ocurrido. Quizá no sabemos lo que hubiese ocurrido. En todo caso, Isabel quiere fletar esta flota, pero no existe aún la Royal Navy como la conocemos. De hecho, Isabel lo que hace es comisionar a Drake, el pirata ahora investido almirante. Si digo pirata es porque era un pirata. ¿Por qué puedo decir que era un pirata? Puedo decir que era un pirata porque estuvo 20 años atacando a España en tiempos de paz. No, es un corsario porque actuaba con permiso de la reina. Sí, pero los corsarios no atacan en tiempos de paz. Por tanto, era el pirata de la reina, que es un título de Kelsey, una biografía extraordinaria sobre Drake. ¿Qué es lo que hace la reina? Pues comisionar a Drake, el pirata investido almirante, y a Norris, el general más prestigioso de ese momento en Inglaterra, para que fleten una gigantesca armada de armadores privados. Ella pone 5 barcos. 5 barcos que comandarán cada una de las 5 escuadras. Pero después, el resto de los barcos son armadores privados, muchos de ellos que se ocupaban de la piratería. Era lo de la época. Y así zarpa esta contraarmada el 29 de abril de 1589 con 3 objetivos muy claros. Uno fundamental, que es para el cual fue fletada: ir a Santander y destruir a la Gran Armada en reparación. Hecho esto, y con el mar libre ya de enemigos potenciales ni siquiera, entonces la contraarmada se iría directamente a por Lisboa, entraría en Lisboa aprovechando viento y marea. Hay que pensar que Lisboa era vulnerable por mar.
Lisboa era vulnerable por mar, como muy bien recogió Alonso de Bazán en un informe que se da por primera vez en este libro, en un informe minucioso en el cual explica por qué Lisboa es vulnerable por mar y cómo hacer para que no caigan manos inglesas. Lisboa es vulnerable por mar porque el mar de la Paja, el estuario de Lisboa, es profundo. Y así las mareas son tremendas. Cuando sube la marea, la corriente de entrada de agua en el mar de la Paja es enorme. Cuando baja la marea, al revés. Si tú aprovechas la marea, cuando la marea sube y el viento normalmente sopla del oeste, no hubiese habido tiempo material de dispararles. Como muy bien explica Alonso de Bazán, aunque San Julián, la Torre de Belén, Caparica, aunque todos estuviesen disparando. Y aparte es que la cerca fernandina, aquella cerca del siglo XIV que cerró Lisboa, ya no existía en el frente marítimo porque se había desbordado Lisboa hacia el mar. Vale, el primer objetivo era destruir la Gran Armada en Santander. Una vez hecho esto, nos íbamos a Lisboa, entrábamos aprovechando viento y marea como cohetes y atacábamos desde el mar. Y así Lisboa hubiese caído. Si Lisboa cae, hubiesen entronizado a un primo de Felipe II, al prior de Crato, pretendiente a la corona portuguesa que había dado Felipe II, el prior de Crato que había sido expulsado de Portugal por el anciano rey Enrique, pero que sin embargo seguía intrigando, vendiendo al albur del nacionalismo popular, aunque las clases altas portuguesas lo rechazaban completamente, sabiendo que, dada la correlación de fuerzas en ese momento, el prior de Crato era un visionario, y sabiendo que Felipe II no era más español que portugués. Felipe II era hijo de Isabel de Portugal. Felipe II era nieto de Manuel. Vale. Una vez tomada Lisboa, el prior de Crato le había prometido a Isabel, pues, lo que no se puede uno imaginar, como un político en campaña. Le había ofrecido 5 millones de ducados de oro, 300.000 ducados al año, 12 días de saco en Lisboa, etcétera, etcétera, guarnicionar los castillos de Portugal con soldados ingleses a costa de don Antonio, etcétera. Entonces, entronizar al prior de Crato en Lisboa, y también la penetración en el imperio portugués, entronizar al prior de Crato en Lisboa significaba convertir a Portugal en un satélite de Inglaterra. El plan de la contraarmada era extraordinario. Una vez hecho esto, solo les quedaba tomar una de las Azores, al menos una, interceptar la flota de Indias, cortar el hilo umbilical. Uno solo de aquellos barcos de la flota de Indias multiplicaba por 7 el presupuesto anual de la corona inglesa. El plan era extraordinario. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Sí, el plan era extraordinario, pero la flota, ¿qué era? La flota era una flota fundamentalmente pirática. Increíblemente, la contraarmada no intentó ir a Santander. Los armadores privados querían ir directamente a Lisboa. Hay que pensar que Lisboa en aquella época no era ni más pequeña que Londres, pero sí más rica. Hay que entender que en aquella época Portugal era un imperio. Inglaterra no. Hay que entender que todos los días entraban y salían barcos de Lisboa procedentes de toda Europa comprando mercancías absolutamente exóticas. En ese sentido, la contraarmada lo que quiere es irse a por Lisboa. Pero Drake y Norris no pueden saltarse de un modo tan flagrante las órdenes de la reina. Y entonces deciden una solución de compromiso, ni para ti ni para mí. Mira, nos vamos a La Coruña. No vamos a Santander, que nos están esperando, que es difícil entrar en esa bahía, que vamos a La Coruña, que es pequeñita, no nos están esperando, queda de camino a Lisboa, y además es el puerto de donde zarpó en última instancia la Gran Armada. O sea que si destruimos, convertimos en cenizas La Coruña, sin riesgos, la reina nos va a perdonar no haber ido a Santander. Pues venga, nos vamos a La Coruña. Vale, y aquí empieza toda la épica. Porque en realidad La Coruña no estaba tan indefensa. ¿Por qué no estaba indefensa? Primero, Felipe II, una vez que sabe el destino de la Gran Armada, sabe que puede caer el chaparrón, la tormenta en cualquier lugar de la costa atlántica española. Por otro lado, el marqués de Cerralbo, gobernador de Galicia, le pide a Felipe II que todos los barcos que lleguen a Galicia se queden en Galicia. Los barcos, las dotaciones, los soldados, la artillería,
para protegerla. Y eso fue lo que ocurrió. A La Coruña llegó el mayor marino de la Gran Armada, Recalde, con el barco más glorioso de su época, el San Juan de Portugal. Ahí a resguardo dos pataches también, la Urca Sansón, la nau San Bartolomé, dos galeras, una, pero después Cerrero pidió que enviasen otro, el galeoncete San Bernardo, en fin, llegaron unos cuantos barcos lo suficientes como para que 500, al final 600 soldados viejos de infantería española se acantonasen en la ciudad. Aparte, La Coruña se había convertido en una base de apoyo de la Gran Armada. Cuando la Gran Armada recala un mes en La Coruña, desde el 22 de julio hasta agosto, el mes que está la Gran Armada en La Coruña se convierte en una base naval de apoyo. Y aunque la Gran Armada zarpa y después sufre su peripecia y su tragedia, La Coruña sigue siendo la base naval y siguen llegando refuerzos. Avituallamientos y pertrechos. En ese sentido, La Coruña estaba muy pertrechada. Tenía arcabuces, tenía mosquetes, tenía picas, tenía pólvora, tenía munición. Aunque al final la munición escaseó y hubo que hacer munición con todo lo que había. En La Coruña no quedó ni un vaso, ni una jarra. En aquella época estas cosas se hacían de peltre. Y el peltre se utilizó para hacer virotones, para hacer balas. Pero bueno, sí que La Coruña en este sentido tenía estos pertrechos, tenía estos 600 soldados viejos, y después el marqués de Cerralbo supo que había que hacer a contrarreloj, que había que ya llevar a la práctica el viejo plan de fortificación de la ciudad de La Coruña, que era hacer un castillo en el islote de San Antón. La bahía de La Coruña está señoreada por ese islote. Si haces ahí un castillo, bloqueas totalmente la entrada en la ciudad. Y eso fue lo que se hizo, pero se hizo a contrarreloj. La chusma de las galeras Diana y Princesa, galeras de la Gran Armada, y la población entera se pone a hacer ese castillo justo cuando zarpa la Gran Armada de La Coruña. Comulgaron en ese islote los hombres de la Gran Armada, pues nada más zarpar, ya el castillo se pone a hacer. Siempre los castillos se hacen en periodos de guerra. Pero ya montaba, el castillo estaba sin acabar, pero ya la plataforma artillera montaba gruesas piezas y culebrinas de largo alcance y piezas que habían venido en los barcos de la Gran Armada. Por tanto, en ese sentido, el castillo de San Antón bloqueaba el puerto de La Coruña. Esto es importantísimo saberlo. Y también se habían construido otras estructuras defensivas de apoyo. Cuando llegan los ingleses, voy a ir deprisa porque al final no lo voy a contar todo, sino el libro quién se lo va a comprar. Es verdad, no puedo contar mucho más. Bien, dicho muy rápido. La Coruña es una península que tenía dos estructuras defensivas. Una, un murete de 4 metros de altura en el istmo. Y después, al fondo de la península, había sobre un roquedal la antigua ciudad medieval, con murallas construidas a principios del siglo XIII. Murallas muy parecidas a las que tiene hoy, por ejemplo, el burgo de Osma, con lienzos cortos y torreoncillos semicirculares. Y incapaces de resistir la artillería o de montar artillería arriba. Bien, los ingleses lanzan diversos ataques que son rechazados por el castillo de San Antón. El 5 de mayo lanzan un ataque masivo por dos frentes. Por un lado lanzan un ataque contra el murete del istmo y al mismo tiempo consiguen por la noche desembarcar 1.500 hombres en el interior de la península coruñesa, en la playa corrida de la Marina. Lo que hoy es todos los cantones y la Marina, las famosas galerías de La Coruña, en aquella época era una playa. Pues por esa playa, en esa playa por la noche consiguen desembarcar a 1.500 hombres. Cogen entre dos fuegos a los defensores. Los defensores no solamente eran estos 600 soldados viejos de que hablamos, sino que La Coruña era una ciudad de realengo, una ciudad del rey, ya era una ciudad del rey desde siglos antes, pues tenía unas milicias bien entrenadas y bien equipadas, que con gran criterio estratégico se van a intercalar las milicias urbanas con las fuerzas profesionales, con lo cual se consigue un ejército homogéneo. Aparte tenemos unos documentos tan estrictos, o sea, tenemos tal documentación que hemos podido reconstruir qué compañía estaba en qué pedazo de lienzo. Esto que ha maravillado a los ingleses que lo han leído.
De hecho, se ha llegado a decir que es una de las narraciones más detalladas de un asedio en la Europa moderna, temprana. Después de esta noche triste, bueno, desembarcan subrepticiamente, cogen entre dos fuegos a los defensores del istmo, se produce una verdadera lucha calle a calle. Es la noche triste de La Coruña, muchos coruñeses caen prisioneros, otros mueren, otros se escapan por mar. También hay desgaste en el ejército, pero se abren paso a sangre y fuego desde el barrio bajo, desde la pescadería, se abren paso hasta la ciudad alta y allí se refugian todos. Y no es tan grande la ciudad alta, tiene un perímetro de unos 1100 metros, 350 metros de frente de tierra, es defendible. Es defendible y además es que en ese momento ya es cuando nos damos cuenta de que la ciudad se ha convertido en un tercio. Se ha convertido en un tercio. Recalde no solo, que por cierto Recalde, después de salvar a sus hombres, muere pocos días después en el monasterio de San Francisco, en La Coruña. ¿Sí? El mismo monasterio que 70 años antes el Cano había en fin, otro día les cuento otras historias. Pero en todo caso, La Coruña va a resistir. Lo que hacen los ingleses son dos cosas. Por un lado, montan una plataforma artillera, un convento, el convento de Santo Domingo, que estaba frente a las murallas, porque se hizo antes del advenimiento de la artillería. Montan una batería artillera y empiezan con fuego convergente de artillería sobre un punto de la muralla hasta que abren una brecha. Y por otro lado, horadan un túnel subterráneo por el trozo de la muralla que no está sobre el granito, sino sobre tierra, y así hacen una mina y consiguen hacer un tremendo acopio de pólvora bajo las murallas para volarlas. Los españoles son totalmente conscientes de todo lo que están haciendo y lo que hacen es, todos los hombres están distribuidos permanentemente en la muralla 24 horas al día, pero las mujeres van a ser las encargadas de apuntalar y terraplenar las murallas por el interior, el cubo que está siendo minado. De tal manera, porque se sabe que el cubo está siendo minado, hay un trabajo de carpintería para hacer el túnel por donde pasan, por donde tienen que hacer la mina. Al final se terraplena de tal manera la muralla, el trabajo hecho por las mujeres, desmontan casas intramuros, la ciudad alta, que cuando el 14 de mayo, el 14 de mayo es uno de los días importantes de la historia de España, el 14 de mayo de 1589, es un día que tendrían que estudiar nuestros estudiantes en segundo de la ESO. Cuando estudien Felipe II, hay que abandonar ya la idea esa de que Felipe II, victorioso en Lepanto, derrotado en la Invencible, por Dios, olvídeselo. Felipe II ganó esa guerra, fundamentalmente la ganó. Y uno de los días cruciales para entenderlo fue el 14 de mayo de 1589, porque ese 14 de mayo es cuando los ingleses lanzan el ataque definitivo contra La Coruña y, al hacer explotar la mina, a pesar de los cálculos de los artificieros, es tal el terrapleno que hay encima que esa muralla se ha convertido en una presa, pero en vez de una presa de agua, en una presa de tierra y de piedras. Pesa de tal manera que no se mueve. O mejor dicho, los gases de la explosión no encuentran salida ni hacia arriba ni hacia adentro. Se exacerban de una manera extraordinaria y salen con una violencia extrema por donde han venido. Salen por el lado de la mina, sepultando vivos a las fuerzas de choque. Esto recogido por los documentos ingleses. Y sobre esa carnicería y sobre esos cadáveres ingleses y esas piedras se produce una batalla sin cuartel. Pero aquí entra en juego ya la infantería española. Capitán Álvaro de Troncoso se cruza con soldados escogidos, consigue parar ese ataque. Tengo que ir más deprisa porque si no nadie va a comprar el libro. A ver, conseguimos hacerlo. Además, las mujeres llevaban días haciendo muchas cosas, entre otras parapetos, y traen sus parapetos, traen sus armarios, traen sus traveseros de camas, traen sus colchones. Todo eso lo atraviesan en la brecha y no entran por ahí los ingleses. Aparte de Diego de Bazán, sobrino de don Álvaro, muerto unos meses antes, con su compañía de arcabuceros barre a tiros la zona. Incluso se han subido 2 cañones a la muralla después del terrapleno. Y así, este primer ataque al cubo minado es rechazado. Pero en el otro ataque, el ataque a la brecha abierta por la artillería, el milagro este no se produce y al final los ingleses entran y las fuerzas españolas están totalmente agotadas.
Los hombres que no están muertos están heridos, y los que no están ni muertos ni heridos no pueden con su alma. Todo muy, después de 2 horas de un ataque muy artesano. Y cuando por fin La Coruña va a caer, ocurre lo inesperado. ¿Qué es? O quizás no tan inesperado, lo que ocurre es que las mujeres que son muchas, porque son la mitad de la población. La Coruña es una ciudad muy pequeña, tiene 4.000 habitantes, sí, pero de esos 4.000 habitantes, más de 1.000 mujeres en edad de combatir. Y las mujeres, después de haber visto las atrocidades que hizo Drake la noche del 5 de mayo, Norris, la noche del 5 de mayo, de Black Norris, que utilizaba la técnica de aterrorizar a las ciudades mediante atrocidades para que se rindiesen, pero en el caso español funciona al revés. Entonces a las mujeres, ya cuando estaban todo por perdido, pues en masa se van a por la brecha y la tapan la brecha y se vienen con las piedras y tiran una cantidad tan tremenda de piedras que los descalabran. Esto recogido en documentos ingleses. Muchas son abatidas, pero son muchas. Por tanto, son suficientes como para repeler la ofensiva. Muchas de ellas armadas, con morriones, con picas. Había muchas picas en Coruña. Una de ellas, que ha pasado a la historia como María Pita, ensarta al alférez que consiguió entrar en la ciudad, y esto recogido por documentos coetáneos. Después esta heroína española va a ser recompensada por el rey. No una vez, 2. Y aparte, este hecho de armas cambiará completamente su vida. Pero eso sería otro tema. Los ingleses después tienen que presentar batalla en el puente del Burgo porque no tienen el puerto de La Coruña para el reembarque. Esta batalla a su vez le va a generar un enorme desgasto porque el puente del Burgo estaba muy bien defendido y era muy difícil expugnarlo. Lo expugnan, pero tienen que intervenir los caballeros, los mejores soldados. Edgar Norris, hermano del general, va a ser herido ahí. En fin, después de haber perdido 1.500 hombres y portando un número mayor de heridos, los ingleses se van de La Coruña y tienen que ir a Lisboa. Se han sido repelidos en una ciudad de 4.000 habitantes y ahora se van a enfrentar a una de las grandes metrópolis de Europa de 100.000 habitantes. No se atreven a seguir el plan inicial. Cometen el error garrafal de dividir sus tropas, sus fuerzas. Drake, ahí se ve que está claramente el mando bicéfalo de la expedición. No hay un mando único militar. Y eso es catastrófico. Norris desembarca a sus hombres en Peniche y Drake con sus barcos se va a Cascais. Pero claro, Norris desembarca a sus nombres, el grueso del ejército superviviente en Peniche, a la espera de que los portugueses se sumen a la expedición. Pero ni los portugueses se suman, ni ahí hay 600 soldados viejos españoles, ahí hay 5.000. Puede imaginarse lo que pasó. Pues de todo, les pasó de todo a los pobres ingleses. Pues no se los voy a contar todo. En fin, los españoles hicieron varias cosas, entre otras, ya en la playa de la Consolación hubo una batalla de picas con la infantería española, cuidado. Les costó el desembarco. Por otro lado, hicieron la táctica de cortar totalmente las comunicaciones, de hostigarlos día y noche, de táctica de tierra quemada. Más que tierra quemada, no hizo falta tierra quemada porque la población portuguesa espantada huía del inglés. Por mucho que don Antonio viniese diciendo que era el rey de Portugal y que estos eran... Pero está claro que las órdenes de Felipe II eran estrictas y Alberto, al virrey de Portugal, futuro rey de Bélgica, lo ha dicho claro, conserva Lisboa. Entonces, en ese sentido, Alberto no podía lanzar a la infantería una batalla campal. Y aparte, lanzarla ¿para qué? ¿Para que entrase Drake por mar? No. Entonces lo que hicieron fue dejar unas cuantas compañías extramuros y dejar que se acercasen, hostigándolos, se acercaron el 1 de junio, el día que don Antonio había dicho que entraba en Lisboa, el día del Corpus, intentando maquillar de catolicismo eso. Los españoles los sometieron a una tremenda encamisada. ¿Sabéis lo que es una encamisada? Estamos en los tercios viejos. Pues una tremenda encamisada. Llegaron diciendo: ¡viva don Antonio! 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 Los ingleses, ¡hoy por fin llega el ejército portugués! No eran portugueses. No.
El 3 de junio, bueno, la degollena fue épica. El 3 de junio, otro día que todos los estudiantes de segundo de la ESO tendrían que estudiar, el 3 de junio, Alberto, ya teniendo a los ingleses acantonados al lado de los muros, ellos acantonaron en el barrio de la Vica, mirando para Cascais, ahí estaba la flota, caso de que tuviese que escapar, como le ocurrió, pues lanza un ataque con 1100 soldados escogidos, pero lanza un ataque con órdenes estrictas de, aunque sea con pérdida de gente. O sea, ya no es una operación de desgaste, sino que es un ataque mucho más serio. Y entonces vamos a atacar por tres partes distintas. El grueso de estos soldados de élite atacan el acuartelamiento inglés por la espalda y otros dos grupos lo atacan desde los muros de Lisboa. El regimiento del coronel Brett es diezmado. Brett muere rodeado de sus capitanes. Y se consigue lo que se estaba buscando, que era atacar con la fuerza precisa para aterrorizar a los ingleses, y eso es lo que hicieron. Los ingleses, este es el 14 de mayo es el primer punto de inflexión de la contraarmada, el punto en el que deciden que no van a tomar La Coruña. El 3 de junio El 3 de junio es el segundo punto de inflexión de la contraarmada. El 3 de junio deciden que van a intentar escapar de ahí. Y no lo van a conseguir. El 4 entierran a Brett y a sus capitanes y a otros muchos ingleses. Y esa noche, dejando hogueras encendidas para disimular, intentan huir. Pero los centinelas españoles los descubren, las baleras de Alonso de Bazán los descubren, y esa huida, abandonando lentos, enfermos, heridos, se convierte en desbandada. Y entonces las fuerzas españolas extramuros, y muy en concreto Gaspar de Alarcón, y muy en concreto Sancho Bravo, sobrino nieto del doncel de Sigüenza, el famoso doncel de Sigüenza, que está en la capilla, en la maravillosa capilla de la catedral de esa maravillosa ciudad, con su compañía de élite de arcabuceros a caballo, gana dos banderas. Dos banderas ganadas al inglés en la contraarmada que se conservaron durante siglos en la capilla del Doncel. Después al final acabaron en un cajón y banderas que me enseñó el deán de la catedral cuando estaba en esta investigación. Increíble que tengamos estas cosas. Los ingleses no tienen ninguna bandera de la Gran Armada, entre otras cosas, no se hubiese conservado en un clima tan húmedo como el inglés. Se conservaron en Sigüenza es por el clima seco de esta localidad y porque estaban bien guardadas. En fin, sí, banderas que por cierto han sido restauradas y fueron expuestas en la exposición a Témpora hace unos pocos años y ahora lucen maravillosas en la catedral. Los ingleses se refugian en Cascais. Llega Martín de Padilla con sus 6 brulotes para hacer lo mismo que había sufrido la Gran Armada un año antes. Drake, y hacemos cosas malintencionadas. Por ejemplo, los ingleses tenían un problema de hambre muy grande, pero habían capturado urcas anseáticas, casi todas llenas de trigo, estaban haciendo pan. Nosotros con mala intención rompimos todos los molinos de la zona de Cascais, con lo cual tuvieron que tomar gachas. La enfermedad esta, un tifus exantemático, le llamaban enfermedad de cámaras. Era una diarrea infernal, mortal, sobre todo si no se controlaba, como se controló en Lisboa, como se controló en La Coruña. Es decir, con buena comida y con cuidados médicos. Pero ellos solo tenían gachas para comer, gachas. Gachas si tienes un problema gastrointestinal catastrófico, como recogen los documentos. Y sí, efectivamente. Los ingleses, una vez que llega Padilla, Drake zarpa el día 20 y se puso una calma chicha frente a Lisboa, y las galeras de Padilla, las galeras de Alonso de Bazán, barcos rémicos, en una calma chicha, tienen la partida ganada. ¿Qué es lo que hacen? Ponerse a popa de los galeones. Y los acribillan con aquellos cañones de crujía que se apuntaban con el propio barco, con bolas incandescentes. Barcos son incendiados.
barcos son hundidos, barcos son capturados y barcos son dañados. Ahí se producirá una tremenda dispersión, después una tormenta. Algunos, la segunda flota de refuerzo de la contraarmada, porque la contraarmada no solamente tenía 180 barcos, 27.667 hombres, no. Hubo muchos más barcos de flotas de refuerzo, unos 40 barcos más. Una de la segunda flota de refuerzo va a tener que huir, acabará en Porto Santo. De ahí la falsa idea de que la contraarmada atacó las Madeiras. No llegó a las Madeiras. La falsa idea de que la contraarmada fue a las Azores. No fue a las Azores. Se refugiaron después del ataque de las galeras unos cuantos barcos. La segunda flotilla de abastecimiento y de refuerzo llegó a Porto Santo porque no podían ya acercarse a Portugal, puesto que Portugal estaba en estado de alarma. El duque de Aveiro estaba controlando todo Setúbal. Bueno, esto simplemente es un ejemplo más de la dispersión. Y la contraarmada poco a poco empezó a remontar hacia el norte, pero remontar hacia el norte de Lisboa, siguiendo de Lisboa hacia el norte, es un expediente muy difícil para los barcos, porque los vientos soplan del oeste y del norte. De esa manera que la Gran Armada tuvo un tremendo problema por haber sido fletada desde Lisboa, y tuvo que después recalar en La Coruña, porque es que subir desde Lisboa en esa época es prácticamente imposible, y más sobre todo si llevas urcas, barcos que no podían bolinear, no podían orzar contra el viento. De esa manera que la Gran Armada había tenido un problema tremendo para ganar la latitud norte desde Lisboa, el mismo problema lo tuvo la contraarmada, pero con unas condiciones súper lamentables. Primero, muchos barcos dañados. Segundo, con un problema de hambre tal que Drake dijo, yo no doy de comer a los soldados. Toda la comida que queda, la poca comida que tengo va para mis marineros. Ya Drake y Norris en ese momento estaban muy enfrentados. En fin, la catástrofe fue tremenda. La catástrofe fue tremenda porque se demoraron muchos días en ir ganando latitud norte. De hecho, tuvieron que hacer una parada de emergencia en la ría de Vigo. En la ría de Vigo, que Vigo tenía 2.000 habitantes. No, los vigueses en ese sentido, en fin, los ingleses destrozaron Vigo, pero los españoles hicimos un contraataque y cientos de muertos, no solo cientos de muertos ingleses hubo que contar por la población de Vigo, por Pedro de Sotomayor, por fuerzas que llegaron a uña de caballo desde Santiago a toda velocidad. Entonces, más desgaste, y ya a partir de ahí los ingleses tienen que irse como pueden, y en ese momento ya la cosa es absolutamente patética porque hay tan pocos, porque todos los días van lanzando por la borda cadáveres, hasta tal punto que los barcos se quedan sin hombres para su gobernabilidad. Hasta tal punto que tenemos documentos de enorme dramatismo en barcos que se están pidiendo un marinero, 2 marineros para poder seguir navegando. Y muchos barcos se pierden como barcos fantasma. Algún documento habla de que puede haber un reagrupamiento de hombres y hundimiento de barcos en la ría de Vivero. En todo caso, de aquellos 180 barcos más los sueltos, vuelven a Inglaterra 102. En todo caso, de aquellos 27.667 hombres más los hombres de las armadas de refuerzos que compensan a las deserciones que hubo. De hecho, los desertores fueron utilizados para las armadas de refuerzo. Se presentan a la paga 3.722. La llegada en grupos sueltos a la costa inglesa fue muy dramática, porque los barcos llegaban vacíos y los pocos que consiguieron saltar de los barcos a tierra iban infestados. En Plymouth murieron 400 personas, según documentos ingleses, poco después de llegar. Ya en ese momento la peste era muy virulenta. De hecho, Isabel prohibió que nadie se acercase a Londres. 7 que lo hicieron fueron ahorcados. La catástrofe fue de tal envergadura que cambió el signo de la guerra. Compensó con creces lo que le había pasado a los españoles un año anterior. En el mes de agosto, el propio Alonso de Bazán ya se desplaza a Santander, por órdenes del rey, a supervisar la invernada de la flota ya reparada, que entierran en distintos puertos. En 1590 ya zarpa otra flota, no desde La Coruña, que la pobre quedó hecha un cenicero y estaba siendo reconstruida, sino desde Ferrol. Ya zarpa otra armada que va a desplazar el frente de guerra a Bretaña, y desde Bretaña van a empezar las incursiones a la costa inglesa.
Carlos de Amezola, etcétera, Oleán, etcétera. Cambia el signo de la guerra, ya no va a haber ataques estratégicos de este calado, aunque Felipe II vuelve a estrellarse 2 veces contra el mar. Inglaterra lanza el ataque de Cádiz, pero no es un ataque estratégico, es un ataque de desgaste, aunque en el desgaste hay una estrategia. Pero en todo caso, Inglaterra pasa ya a la defensiva. Pero lo que ocurre aquí es que Norris al llegar tiene un altercado con Drake que se recoge en este libro, porque y no, los ingleses no lo sabían, porque de este altercado dan fe prisioneros españoles hechos en La Coruña que después son rescatados, en concreto 2 alféreces, que después cuentan las peleas que tuvieron Drake y Norris, que llegaron a las manos, que llegaron a poner manos en las espadas. ¿Por qué? Porque Norris le echaba en cara a Drake no haber atacado por mar. Según los documentos, según el testimonio de estos alféreces, no sabían qué descargo había dado Drake. En todo caso, lo que sí sabemos es que Norris hace un llamamiento nacional al patriotismo que en este momento debe de tener como sagrada misión ocultar lo acontecido. Y lo ocultaron ese verano. Ese verano. Y aquí hay que quitarse el sombrero ante la diligencia inglesa en manejar la propaganda. Porque la propaganda es una parte fundamental de la guerra. Y ya nacen relatos extraordinarios, y entre ellos el relato de Anthony Winfield. Si es que Anthony Winfield era un personaje, podía ser un hombre ficticio, como otros relatos posteriores, o relatos en latín, epístolas renacentistas preciosas en latín. Para estos relatos, estas epístolas cuentan unas operaciones militares ficticias, a las cuales los ingleses ganan. Y esto se distribuye por Europa. Ya los mecanismos de la leyenda negra, ya todo estaba funcionando. Entonces solamente hacía falta un par de llamadas, un WhatsApp, y ya la imprenta y ya estaba. Entonces, y eso fue lo que ocurrió. Y lo más impresionante es que estos relatos han sido la principal fuente para reconstruir las operaciones militares en los últimos 400 y pico años. Así, bueno, pues la reina se enteró, muy lista, no castigó en público. Si son españoles, la cabeza no vuelven a dormir con la cabeza puesta. Pero la reina no los castigó en público. E incluso en privado, a Tracy lo castigó a supervisar las defensas costeras de Plymouth, pero bueno, después en 1596 consigue ir a Panamá. Pero ya en 1596 la cosa cambió. En 1596 la recuperación española ya es un hecho irrefrenable, y allí muere Drake, muere Hawkins, y la catástrofe de la expedición del 96 inglesa es muy sintomática de ella, cómo es la relación, de cómo es ya la correlación de fuerzas en este momento en el Atlántico. Y así acaba la historia, porque unos años después se firma la paz de Londres, volvemos al status quo. Jacobo, el sucesor de Isabel, se compromete a no volver a hacer aquello que había producido la guerra, o sea, no volver a ayudar a los rebeldes holandeses y no volver a acercarse a América. Walter Raleigh, que lo intentó, acabará siendo decapitado en la Torre de Londres por presiones del embajador español, el conde de Gondomar, Diego Sarmiento de Acuña. Y España siguió imperando en los mares, y con distintos avatares y con altibajos, llegamos hasta el siglo XIX siendo la primera potencia territorial del planeta, y nosotros colapsaremos en el XIX no por ninguna derrota militar, sino por intrigas internas distintas que tendríamos que podemos hablar en otro momento. Pero en todo caso, esta es la historia de una gran victoria española, que es una victoria que explica la pervivencia del imperio, porque todos los imperios se han basado en una sucesión de victorias militares, y el español no es ninguna excepción. Muchas gracias. ¿Qué os ha parecido? Espectacular, ¿no? Bueno, en el verano estuvimos 3 noches, 4 días, un grupo de amigos
del famoso congreso. Yo abandoné La Coruña con la sensación de que todavía no conocía la mitad de la historia, ¿de acuerdo? Para que os deis cuenta, con la pasión además, con los detalles, porque claro, es que cuando lo explica este hombre delante de los escenarios, es que te salpica la sangre, cuando estás explicando. Bien, ¿tenéis algunas preguntas seguro? Sobre todo, felicitarte, porque has conseguido poner, ya que estamos en una melodía de este tipo, poner una pica en el y eso es realmente. Muchas gracias, Carlos. Porque los ingleses manejan el silencio de una manera absoluta. Son grandes manejadores de silencio. Solamente quisiera hacer una experiencia personal. En los tiempos en que nos reunimos un grupo de personas con el famoso historiador británico John Elliot, que hizo los descendientes de Olivares, yo le dije, profesor, si la Armada Invencible, la Santísima Armada, hubiera llegado a su objetivo de entrar en Inglaterra, nuestro mundo actual sería completamente diferente. Sí. Respuesta de él. Silencio. No me contestó nada. Hizo lo siguiente. Manejan el poder. Hasta que no pueden seguir callados. Gracias, Carlos. Pero aquí lo que tenemos es un enemigo en casa. Con los políticos que tenemos, la mitad a favor de la leyenda negra y el resto calladitos. Los medios de comunicación fundamentales a favor de que todo lo que se haya hecho en España es malo. Y gran parte del cuerpo docente intentando enseñar a España a los niños de lo malos que somos. Y así no se va a ninguna parte. Ese es el problema, no el silencio de los demás, sino la quinta columna que tenemos aquí metida. Sí, esto hay que ir al psiquiatra, sí. Iremos, solucionaremos el problema. Bueno, ¿tenéis preguntas aparte de comentarios? No, yo en mi caso es darle la enhorabuena a Luis, soy Antonio Tornel de la revista de los Reyes. Antonio Tornel, Encantado. ¿qué ganaste de conocer? 3 años con Elvira Roca Barea y darte las gracias, darte la enhorabuena por el libro y por esta maravilla de conferencia y decirte que además somos, mi mujer que está aquí detrás y yo, y algún otro amigo también santanderino de adopción, que éramos amigos de José Luis Casado y que estoy seguro que nos estará viendo con mucho interés y mucha pasión, habrá seguido esta conferencia. El gran José Luis, santanderinos, muy buena gente, y José Luis, una maravilla, y por fin nos conocemos. Ahora nos tomamos una cerveza si quieres. Maravilla, una maravilla. Manolo. Sí, entusiasmado por el relato, creo que me he perdido algo. Has dicho que Inglaterra, los británicos tenían 3 objetivos: Santander, destruir la flota en construcción, luego entrar en Portugal. ¿Y cuál era el tercero? El tercer objetivo era interceptar la flota de Indias en las Azores. Era tomar alguna isla de las Azores, hacer una base e interceptar la flota de Indias, y la entrada de recursos en Inglaterra hubiese sido impresionante. Eran esos 3 objetivos, pero el principal, que es muy importante saberlo, era destruirla en Santander. Solo una vez destruida Santander había que ir a Lisboa, no antes. O sea que se saltaron flagrantemente las órdenes de la reina. Fabio. Bueno, primero decir que esto ha sido espectacular. Eso para empezar. Esto ha sido increíble. Muchas gracias. 2 preguntas rápidas. Es bien sabido, o bueno, yo sí que he venido leyendo en diferentes ensayos que en el momento en el que Felipe II es rey en Inglaterra con María Tudor, sí que hay un acicate para remostrar un poco la tecnología naval de la época. ¿Tú crees que de haber habido un enfrentamiento mucho más constatable, no unas ráfagas así de largo alcance y tal, se habría notado de verdad una superioridad naval o por lo menos una homologación a los barcos españoles en la batalla del Canal? Es una pregunta. No, perdona, es que no te he entendido. Estoy un poco denso. Te lo repito. Cuando está gobernando Felipe II en Inglaterra, sí. Felipe II, digamos que prioriza remozar la tecnología naval que había en Inglaterra en ese momento. Entiendo. Entonces, de haber habido un enfrentamiento mucho más constatable en aguas del canal, ¿tú crees que habría habido una homologación tecnológica entre los barcos españoles y portugueses y los propios ingleses? ¿O no se llegó realmente a tener una tecnología homologable a la española en ese momento? No. Esa es una pregunta. Y la segunda que te hago, Luis, sí. aprovechando las circunstancias y el contexto, es sí.
En el combate de bueno, cuando están las dos armadas en el canal, hay un momento bien sabido en Sí. el que Medina Sidonia tiene la oportunidad de arrinconar a la flota en Plymouth, ¿lo Sí. recordad? Sí. Por presiones de Recalde, que le dice, este es el momento. Y Medina Sidonia se acoge a las órdenes estrictas de Felipe II y dice, no, vamos a esperar porque yo tengo aquí unos documentos que dicen lo siguiente, tengo que ir con Farnese, no sé cuántos. Desde tu punto de vista, Luis, ¿crees que hizo bien Medina Sidonia? ¿O eres más de la opción de Recalde de haber dicho a Plymouth los aplastamos aquí? La primera pregunta, si te he entendido bien, me estás diciendo que si el matrimonio de Felipe II tiene éxito, si Felipe II es el rey de Inglaterra, si Felipe II hubiese homologado la flota inglesa una vez que Inglaterra estuviese bajo su órbita. Probablemente. Pero en todo caso es importante saber que Felipe II homologa su flota con Portugal. Es importante saber que los galeones los galeones de la Gran Armada son los mejores barcos del mundo con mucha diferencia. Claro, yo te lo digo porque siempre se insiste desde un punto de vista pro-británico en este caso, claro, como ellos tenían una isla y tal, y no sé qué, y solamente se podían dedicar a lo que es el mar, pues ellos tenían, digámoslo así, una tradición náutica notabilísima y demás, digo, bueno... Sí. Pero por Dios, ¿quién te dijo eso? Bueno, yo lo he venido leyendo en diferentes ensayos. Pero por Dios. Incluso de autores que son hispanistas. Olvídalo. Son ellos hispanistas. Por eso siempre me ha llamado la atención y no, bueno, si ellos están en una isla, no sé qué, están rodeados de mar, pero yo creo que sus barcos no se podían homologar en ningún caso la tecnología española. Pero española y portuguesa. Pero vamos, ni de lejos. ¿Por qué te crees que en 1530, por poner un ejemplo, hay una guerra, la primera guerra del Pacífico, la guerra de las Molucas, es entre barcos españoles y portugueses? La superioridad técnica, la superioridad tecnológica de la península ibérica era aplastante, igual que fue la de los griegos y la de los romanos. Otra cosa son los relatos posteriores, relatos que además se han hecho con mucha fuerza, como, en fin, no quiero yo personalizar, no quiero yo ponerle apellidos a lo que estás diciendo, pero me apetece. Sí, ha habido relatos que han idealizado unos barcos construidos en Inglaterra, que eran unos barcos construidos en Inglaterra que se vio en el canal, que no podían acercarse a los españoles, y que Inglaterra, vamos a ver, los barcos ingleses eran mucho más pequeños. En aquella época, la maniobrabilidad y la velocidad de un barco venía determinado por su tamaño, porque la propulsión era la misma, la propulsión del viento, la superficie bélica era parecida. Por lo tanto, cuanto más grande sea un barco, menos molinero, o sea, menos maniobrero y más pesado y más lento. Y los barcos ingleses se construían para poder huir de los españoles. Los barcos españoles se construían para que ningún inglés ni nadie se acercase. Los barcos españoles mantenían las rutas del mundo. Los barcos ingleses intentaban parasitarlas. Los barcos ingleses eran pequeñitos para salir por patas. Y siempre lo hacían. Siempre. Eran muy costeros. Eran muy que no se adentraban en el Atlántico, sino que actuaban en las costas, ¿no? Claro, es que en el Atlántico... Claro, ni en el Atlántico ni en el Pacífico, el lago español, durante 250 años. Quiero decir, cada nación tenía una técnica naval a partir de sus necesidades. Las necesidades españolas eran las necesidades de un imperio mundial. Igual que hoy los Estados Unidos tienen grupos aeronavales que son capaces de ir a lanzar ataques a cualquier parte del planeta. Y otros, ¿por qué? Porque esa ha sido su necesidad. La necesidad española era mantener abiertas las rutas del planeta. Y las mantenían abiertas. Pero ojo, los barcos españoles pequeños eran tan buenos o mejores que los ingleses y tan maniobreros como los ingleses. Todo venía, y de hecho, en los informes de Alonso de Bazán posteriores a la Gran Armada, cuando se preparan las armadas subsiguientes, ya se contempla que vayan más barcos pequeños precisamente para neutralizar la táctica inglesa. En resumidas cuentas, no, olvídalo, no. ¿Y la otra cuál era? La otra pregunta. El momento en el que Recalde le dice a Medina Sidonia que, aprovechando que está la flota en Plymouth,
la de Quito. Sobre eso hay debate entre especialistas, amigos míos. Mi opinión es que sí. Mi opinión es que Álvaro de Bazán no deja ni al acomodador en Plymouth. Y Recalde lo hubiese hecho. Y además, tenemos, y sale en este libro, un documento de Howard que está esperando en Plymouth a la Gran Armada, que se está retrasando la Gran Armada, y Howard escribe a la reina diciéndole: los españoles se retrasan para que acabemos con las provisiones, lo están haciendo a propósito, porque aquí estar en Plymouth estamos consumiendo todas las provisiones, y además esto es muy peligroso, dice Howard. Howard sabía que era muy peligroso estar en Plymouth, porque si llegaban los españoles y soplaba viento propicio, entraban por San Nicolás y acababan con ellos. Sí, y además hubiesen acabado con ellos por auténtica asfixia. Vamos a ver. No había ningún barco inglés capaz de enfrentarse a un galeón español. De hecho, no se acercaron a ellos. Imagínate que se acercan. Sí, mi opinión es que sí. Había que haber atacado Plymouth, pero es que Medina Sidonia era Medina Sidonia no era un hombre de mar, y Medina Sidonia tiene unas instrucciones muy precisas. Como objetivo secundario tenían la isla de White. Nadie le había hablado de entrar en Plymouth, pero claro, es que un hombre de mar sabe que el viento es crucial. Un hombre de mar sabe que hay que aprovechar la circunstancia exactamente que se produce en ese momento, porque eso es fundamental en esta época en que los barcos se propulsaban con el viento. En resumidas cuentas, creo que debería de haber atacado la Gran Armada Plymouth, y creo que si hubiese sido don Álvaro o el propio Recalde, que Recalde se lo pidió encarecidamente a Felipe II dirigir la Gran Armada, hubiésemos tomado Plymouth, y una vez tomado Plymouth la guerra hubiese acabado. Lo podemos dejar ahí. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Los ingleses en estas operaciones contaron con algún tipo de ayuda de los holandeses? Sí. Bueno, como son aliados, y además todos los recursos que poseen aquí españoles no iban a lo mejor a Flandes. Sí. De hecho, Drake, bueno, por un lado, la reina para reunir tropas para la contraarmada trajo toda la tropa que tenía destacada en Holanda. Por otro lado, se sumaron holandeses a la expedición. Por otro lado, Drake había capturado 60 filibotes holandeses que utilizó como barcos de transporte para la contraarmada. En resumidas cuentas, sí, los holandeses participaron. Sí. ¿Alguna pregunta más? Yo quiero hacer un comentario. Me ha gustado mucho tu primera parte, cuando has estado contando un poco la historia de la recuperación del relato histórico. En ese sentido, me gustaría sacar una parte muy importante, que es la que han tenido los irlandeses en todo esto, en mi opinión. Es un comentario que hago a nivel personal. Porque desde hace unos años, como bien sabéis casi todos los que estáis aquí, los irlandeses, de un festival celta que organizaban allí por Grach, en el sitio donde 3 barcos españoles naufragaron, donde murieron 1100 españoles, pues empezaron a hacer unos homenajes a los náufragos de la Gran Armada, como todos bien sabéis, y desde hace 4 años, 5 años, primero, españoles a título personal, como nuestro amigo Pedro Luis Chinchilla, que por cierto, un gran divulgador de la Armada Invencible en minúsculo, ¿de acuerdo? Pero que ha potenciado muchísimo este evento, con la ayuda de la Armada Española, como sabéis, ha tenido su representación, y bueno, este evento se está convirtiendo, por el número de personas españoles que están cada año participando. Desgraciadamente este año no ha tenido lugar, pero yo estuve el año pasado allí, y la verdad que quedé muy impresionado, pues en un poco ayudar a recuperar ese relato. Y luego quiero también nombrar a una persona como el profesor Declan Downey. Declan Downey, que es un gran historiador irlandés. Yo me quedé muy impresionado el respeto que se le tiene allí en Irlanda. Una gran persona, un gran personaje. Declan vino hace un año, por estas fechas, vino a Madrid, a la Fundación Areces. Y hizo una conferencia extraordinaria sobre el mito, la falsa historia que se estaba contando a través de precisamente todo lo que estamos tratando hoy. Él es alguien que en lengua inglesa está repitiendo esto continuamente,
Y creo que los irlandeses, que en su día fueron nuestros aliados, lo siguen siendo en esta materia. Y creo que de ello nos tenemos que felicitar. Y si no tenéis más, a mí me gustaría agradecerte, Luis. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, gracias Enrique, porque él es el culpable que esté aquí, ¿eh?